¿Cómo es que un proyecto de renovación de esta persona en Turquía condujo al descubrimiento de su vida? Una ciudad perdida que alguna vez albergó a 20.000 personas. Antes de iniciar con el video, chicos, les voy a pedir por favor que se suscriban al canal, eso ayuda mucho, que compartan, y también estamos ahora en Rumble, así que si nos pueden seguir por ahí se los agradecería mucho. Y ahora sí, vamos con el video de hoy. Vivimos codo a codo con mundos por descubrir. A veces las barreras que nos separan son gruesas, a veces delgadas y otras veces se traspasan. Es entonces cuando un armario se convierte en un portal hacia Narnia, en una madriguera de conejo que conduce al país de las maravillas y en un póster de Raquel Welch que al final es todo lo que separa una celda de prisión de un túnel hacia la libertad. Todos estos son ejemplos ficticios, obviamente, pero en 1963 esa barrera se rompió realmente. Golpeando con un mazo la pared de su sótano, un hombre de la ciudad turca de Derinkuyu consiguió más mejoras en su hogar de las que esperaba. Detrás de la pared encontró un túnel. Ello condujo a más túneles que finalmente conectaron a una multitud de pasillos y de cámaras. Era un enorme complejo subterráneo abandonado por sus habitantes y no descubierto hasta ese fatídico golpe de mazo. El anónimo hombre, no hemos podido encontrar el nombre de esta persona en ningún sitio, había encontrado una vasta ciudad subterránea de hasta 18 pisos y 280 pies o 76 metros de profundidad y lo suficientemente grande como para albergar a 20.000 personas. La pregunta es, ¿quién lo construyó y por qué? ¿Cuándo fue abandonado y por quiénes? La historia y la geología nos proporcionan algunas respuestas. Primero, la geología. Derinkuyu se encuentra en Capadocia, una región en el corazón de Turquía famosa por su fantástico paisaje escarpado, salpicado de las llamadas chimeneas de hadas. Esas altas torres de piedra son el resultado de la erosión de un tipo de roca conocida como toba volcánica. Creada de ceniza volcánica, como lo dice su nombre, esa piedra cubre gran parte de la región y a pesar de su nombre, no es tan dura. Siguiendo el ejemplo del viento y de la lluvia, los lugareños han cavado durante milenios sus propios agujeros en la piedra blanda para construir viviendas subterráneas, almacenes, templos, refugios. Capadocia cuenta con cientos de viviendas subterráneas, de las cuales unas 40 más o menos constan de al menos 2 niveles. No hay nada tan grande ni tan famoso como Derinkuyu. El registro histórico tiene poco que decir definitivamente sobre los orígenes de Derinkuyu. Algunos arqueólogos especulan que la parte más antigua del complejo podría haber sido excavada alrededor del año 2000 a.C. por los hititas, pueblo que dominaba la región en aquella época, o bien por los frigios hacia el año 700 a.C. Otros afirman que los cristianos locales construyeron la ciudad en los primeros siglos después de Cristo. Quienes quiera que fueran, tenían una gran habilidad. La roca blanda hace que la construcción de los túneles sea relativamente fácil, pero los derrumbes suponen un gran riesgo. Por lo tanto, existe la necesidad de colocar grandes pilares de soporte. Ninguno de los suelos de Derinkuyu se ha derribado o se ha derrumbado jamás. Hay 2 cosas más que seguras sobre el complejo subterráneo. En primer lugar, el objetivo principal del monumental esfuerzo debe haber sido esconderse de los ejércitos enemigos. De ahí, por ejemplo, las piedras rodantes utilizadas para cerrar las ciudades del interior. En segundo lugar, las últimas ampliaciones y modificaciones del complejo, que llevan una impronta claramente cristiana, datan desde el siglo VI al X después de Cristo. Cuando estaba aislada del mundo exterior, la ciudad estaba ventilada por un total de más de 15.000 agujeros, la mayoría de unos 10 centímetros de ancho más o menos y que llegaban hasta el primer y segundo niveles de la ciudad. Ello aseguró una ventilación suficiente hasta más o menos el 8º nivel.
Los niveles superiores se utilizaban como viviendas y como dormitorios, lo cual tiene sentido ya que eran los mejor ventilados, ¿no? Los niveles inferiores se usaban principalmente para almacenamiento, pero también contenían un calabozo. En el medio había espacios destinados a todo tipo de usos. Para prensar vino, para animales domésticos, también había un convento y hasta pequeñas iglesias. La más famosa es la iglesia cruciforme del séptimo nivel. Algunos agujeros eran mucho más profundos y también hacían las veces de pozos. Incluso cuando la ciudad subterránea seguía sin ser descubierta, la población local turca de Derinkuyu los usaba para obtener agua, sin conocer, sin saber el mundo oculto por el que pasaban sus baldes. Y por cierto, Derinkuyu son dos palabras. Bueno, actualmente es una sola, Derinkuyu, pero la palabra original o las palabras son Derinkuyu, que en turco significa algo así como pozo profundo. Otra teoría dice que la ciudad subterránea sirvió como refugio templado para las estaciones extremas de la región. Los inviernos de Capadocia pueden llegar a ser muy fríos y los veranos extremadamente calientes. Bajo tierra, la temperatura ambiental es constante y moderada. Y como beneficio adicional es más fácil almacenar y mantener la cosecha lejos de la humedad y de los ladrones. Cualquiera que sea la relevancia de sus obras o de sus otras funciones, la ciudad subterránea fue muy utilizada como refugio para la población local durante las guerras entre bizantinos y árabes, que duraron más o menos entre fines del siglo VIII y fines del siglo XII, durante las incursiones mongolas en el siglo XIV y después de que la región fuera conquistada por los turcos otomanos. Un lingüista de Cambridge que visitó la zona a principios del siglo XX da fe de que la población griega local todavía buscaba refugio reflexivamente en la ciudad subterránea cuando les llegaban noticias de masacres en otros lugares. Después de la guerra greco-turca, esto entre 1919 y 1922, ambos países acordaron en 1923 intercambiar minorías con el fin de homogeneizar étnicamente a sus poblaciones. Los griegos capadocios de Derinkuyu también se marcharon y se llevaron consigo tanto el conocimiento de la ciudad subterránea como el nombre griego del lugar, Malacopia, que significa suave, probablemente en referencia a la flexibilidad de la tierra local. Bueno, Derinkuyu es ahora una de las mayores atracciones turísticas de Capadocia, por lo que ya no cuenta pues como un mundo no descubierto, obviamente, ¿no? ¿Habían ustedes escuchado de este lugar? Lamentablemente los estudiosos no podrán nunca decirnos realmente pues la razón de la existencia de esta ciudad. Siempre serán puras especulaciones. Esperemos algún día poder descubrir la verdad de este y de otros misterios. Bueno, chicos, hasta aquí el video. Espero les haya gustado. Se me cuidan mucho, se portan bien y como siempre, a pensar bonito. Gracias.